Yo tenía apenas 12 años cuando descubrí que mi papá no solo era el hombre que me daba miedo, sino también el monstruo que dormía bajo el mismo techo que mi hermanita. Y lo peor no fue el miedo. Lo peor fue que mi mamá ya lo sabía. Y aún así, se quedó en silencio. Esta es la historia de cómo escapamos del infierno. Y de cómo, por fin, después de tantos años, aprendí a vivir sin miedo. Si me estás escuchando, tal vez nunca me veas igual después de esto. Pero necesito contarlo. Porque hay verdades que, si no se dicen en voz alta, se pudren por dentro. Y yo ya no quiero vivir con cosas podridas en el alma. Mi nombre, no importa demasiado. Solo quiero que imagines a una mujer de 45 años, sentada frente a una cámara, intentando reunir el coraje para contar lo que nadie quiso escuchar por años. Porque esto no es una historia bonita. No es una historia para entretener. Es la historia que muchas callamos por miedo, por vergüenza o porque nadie nos creyó cuando más lo necesitábamos. Crecí en un pueblito, en los años 90. De esos lugares donde todos se conocen, pero nadie se mete en nada. Donde los secretos se guardan detrás de puertas cerradas, y los gritos de una casa solo existen si tú decides escucharlos. Mi familia no era diferente a muchas. Éramos pobres, sí. Mi mamá lavaba ropa ajena, mi papá trabajaba solo cuando le daba la gana. No teníamos coche, ni televisión, ni lujos. Pero el problema nunca fue la pobreza. El verdadero infierno tenía nombre, olor y pasos que hacían temblar la casa entera, mi papá. Era un hombre de voz áspera, manos pesadas y ojos que te hacían bajar la mirada sin que dijera una sola palabra. Cuando pasaba por la calle, hasta los vecinos dejaban de hablar. Era ese tipo de hombre, al que nadie se atrevía a enfrentar. Desde que tengo memoria, golpeaba a mi mamá. Yo escuchaba. Yo veía. Pero no hacía nada, porque nadie hacía nada. Así eran las cosas. Así nos decían que era el matrimonio, en lo bueno y en lo malo. Y a mi mamá solo le tocaron las partes malas. A mis 9 años ya era una pequeña adulta. Cocinaba, barría, cuidaba a mi hermana pequeña, Carmela. Ella nació cuando mi mamá ya no tenía fuerzas ni para sostenerse en pie. Yo la cuidé desde el primer día. Cambié sus pañales, la arrullé cuando lloraba por las noches. Y me prometí algo. Me prometí que nadie le haría daño. Nadie. Pero fallé. Vivíamos en una casa pequeña, hecha de madera. Cada vez que el viento soplaba fuerte, temblaban las paredes. Éramos 3 en nuestro cuarto, Carmela, mi mamá y yo. Y al otro lado del pasillo, Mi mamá era una mujer delgada, siempre con su vestido floreado y unos guaraches gastados. Tenía la sonrisa más triste que he visto en mi vida. Y Carmela. Carmela era el sol. Hablaba sin parar, se inventaba historias con muñecas viejas, decía que vivíamos en un castillo. Yo la escuchaba y a veces creía en su mundo, hasta que se escuchaba el portón abrirse. Los pasos. El golpe de la puerta. La presencia de mi papá tragándose todo el aire de la casa. En ese momento, todo cambiaba. Nos poníamos tensas. La comida tenía que estar servida. Su vaso lleno. Y si estaba borracho, insultaba. Pero si estaba sobrio, era peor. Sobrio golpeaba. Y aún así, lo aceptábamos. Porque ¿qué podíamos hacer? Tenía 12 años cuando empecé a notar algo raro en Carmela. Pesadillas. Silencios. Ese tipo de miedo que no necesita palabras. Una noche, me despertaron unos pasos. Era tarde. Mi papá nunca se levantaba de madrugada. Fui al pasillo. Vi la puerta entreabierta del cuarto de mis papás. Y lo que vi, me destruyó por dentro. No voy a escribirlo todo. Solo diré esto, mi hermanita estaba encogida en la cama, despierta, con los ojos muy abiertos. Mi mamá estaba en una esquina, llorando en silencio. Y él, arrodillado junto a la cama. Ahí entendí todo. Y algo dentro de mí se rompió. Esa noche no dormí. Y desde ese momento, solo tuve un objetivo, sacarnos de ahí.
Después de esa noche, me prometí que no volvería a fallarle a Carmela. No podía permitir que ese monstruo siguiera destruyéndola por dentro. Pero escapar no era fácil. No teníamos a dónde ir. No teníamos dinero. Y lo más difícil, mi mamá ya no tenía fuerzas. En los días que siguieron, me volví más atenta. Observaba cada gesto, cada mirada. Vi cómo mi mamá apretaba las manos en el delantal cada vez que mi papá llamaba a Carmela. Vi cómo desviaba los ojos cuando él la tocaba, cómo contenía las lágrimas cuando mi hermanita se encogía como un animalito asustado. Ella sabía. Siempre lo supo. Y aún así, se quedaba callada. Una noche, mientras lavaba los platos, me acerqué a ella. Tenemos que irnos, mamá, le dije. Ella se quedó quieta, mirando al vacío. Como si mis palabras le dolieran más que cualquier golpe. ¿Sabes lo que le hace a Carmela? No puedo, me dijo en voz baja. ¿A dónde iríamos? A donde sea, mamá. A cualquier parte menos aquí. Se quedó en silencio, luchando entre el miedo y la culpa. Y entonces, me miró. Y vi algo que nunca antes había visto en sus ojos, la intención de escapar. A partir de ahí, comenzamos a planear. Todo en silencio. Todo con cuidado. Como si el aire estuviera lleno de trampas. Mi mamá empezó a guardar unas pocas monedas que le daban las vecinas por lavar ropa. Las escondía dentro del colchón. Yo también buscaba. Cuando lavaba la ropa de mi papá, revisaba los bolsillos. Cualquier moneda era una esperanza más. Pero todo era peligroso. Él se estaba volviendo más desconfiado. Más vigilante. Y más cruel. Un domingo por la noche, lo supimos con certeza. Estábamos en la mesa. Mi mamá sirvió la cena. Él no había bebido, pero tenía ese brillo en los ojos que daba más miedo que el alcohol. Se quedó mirándola. En silencio. Y luego, golpeó el tenedor contra la mesa. Está rara. Ella no dijo nada. Él me miró a mí. ¿Tú también? ¿Qué están tramando? Mi garganta se cerró. Intenté actuar normal. Pero él ya sabía. Tal vez no los detalles. Pero sentía algo. Esa misma noche, algo horrible pasó. Desperté de madrugada y Carmela no estaba en la cama. Fui hasta la sala. Nada. La puerta del cuarto de mis papás, cerrada. Me acerqué. Pero no tuve el valor de abrirla. Me quedé ahí, paralizada. Temblando. Sabía lo que estaba pasando al otro lado. Y no hice nada. Al día siguiente, mi hermana no decía ni una palabra. No me miraba. Solo estaba, vacía. Destruida por dentro. Mi mamá también lo vio. Y esa mañana, sin decir palabra, me miró y supe que ese sería el día. Era ahora o nunca. Esperamos a que mi papá saliera al trabajo. Guardamos la poca ropa que teníamos, los billetes escondidos, algo de pan y una botella con agua. Mi mamá fue donde doña Rosa, la vecina. Le dejó un bulto con ropa hacía semanas, por si alguna vez teníamos que salir corriendo. Pero cuando regresó, lo peor. Mi papá no se había ido. Estaba sentado en el portal. Mirando la calle. Fumando. Esperando. Mi mamá se congeló. Él lo sabía. No sé cómo, pero lo sabía. Esa noche, el aire se volvió irrespirable. Mi mamá temblaba. Carmela apenas podía mantenerse de pie. Mi papá cenó en silencio. Cuando terminó, se levantó de la mesa y dijo algo que nos heló la sangre: vamos a dormir temprano hoy. Nunca decía eso. Y todas supimos lo que significaba: nos encerraría. Nos vigilaría. Y esa noche, Carmela estaría en peligro. Mi mamá me miró. Y sin decir una palabra, lo supimos. No podíamos esperar más. Se levantó, caminó hasta la estufa, y tiró la tetera al suelo. El agua caliente salpicó. El ruido fue ensordecedor. «Estás loca, mujer», gritó mi papá, furioso.
Y en ese instante, mi mamá me miró y gritó, «¡Corre!». Jalé a Carmela de la mano. Corrimos por la puerta de atrás, sin mirar atrás. Los gritos de mi papá nos seguían. El viento golpeaba nuestras caras. El polvo se levantaba del camino. Corrimos. Corrimos como si la vida nos fuera en ello. Porque nos iba. Corrimos como si el diablo viniera detrás. El patio parecía infinito. El camino de tierra se nos escapaba bajo los pies. Carmela tropezó una vez, casi cae, pero la sostuve. No podía detenernos. No podía soltarla. Los gritos de mi papá eran cada vez más lejanos. Entonces entendí, mi mamá se había quedado. Lo distrajo para darnos tiempo. Y aunque mi corazón se rompía solo de pensarlo, seguí corriendo. Por Carmela. Por ella. Por mí. La madrugada estaba helada. El aire parecía cortarnos la piel. Pero ni el frío, ni el miedo, ni el cansancio me detuvieron. Conocía el camino al pueblo. Lo había hecho 1000 veces para comprar pan o medicina. Sabía cómo llegar, por dónde cruzar el puente, donde empezaban las primeras casas. Pero todo en la oscuridad parecía más lejano, más inmenso. Las calles estaban vacías. Cada sombra parecía un enemigo. Cada perro que ladraba a lo lejos me hacía pensar que él venía por nosotras. Carmela respiraba con dificultad. Yo solo le repetía una y otra vez, ya casi. Un poco más. Solo un poco más. Y cuando vi las primeras luces del pueblo, sentí que el corazón me explotaba. Pero no había tiempo de celebrar. Ahora venía lo más difícil, ¿a dónde ir? No conocíamos a nadie. No teníamos familia cerca. No podíamos simplemente sentarnos en una esquina. Entonces lo recordé. Doña Rosa, nuestra vecina, había dicho que su hermana vivía en el pueblo. Una señora llamada Doña Marlene, cerca de la iglesia. Era nuestra única esperanza. Corrí con Carmela por las calles adoquinadas, esquivando charcos, buscando esa casita al lado de la iglesia. Y ahí estaba. Una casa humilde, de paredes blancas y patio pequeño. Golpeé la puerta con fuerza. Una vez. 2 veces. Silencio. Hasta que una luz se encendió adentro. Pasos. Y luego una voz, desconfiada, ¿quién es? Por favor, necesitamos ayuda. Somos vecinas de su hermana, Doña Rosa. La puerta se entreabrió. Una mujer de rostro duro nos miró de arriba abajo. Yo debía parecer una loca. Carmela estaba pálida, los pies sucios, los ojos vacíos. Entren, dijo al fin. Y sentí que podía respirar por primera vez en días. Nos hizo pasar a la cocina. El lugar olía a café viejo y madera. El reloj en la pared hacía un tic-tac que retumbaba en mi cabeza. Nos miró con atención. Yo apenas podía hablar. ¿Qué pasó?, preguntó. No podía contarle todo. No sabía cómo. No sabía si nos echaría si sabía la verdad. Huimos de mi papá, dije. Golpea a mi mamá. Y a nosotras también. Doña Marlene apretó los labios. Miró a Carmela, que no soltaba mi mano. ¿Tienen a dónde ir? Negué con la cabeza. Pueden quedarse esta noche. Mañana veremos. Quise llorar. Quise abrazarla. Pero no tenía energía. Nos llevó a un cuartito en la parte de atrás. Era pequeño, con una cama de madera y una cobija delgada. Pero para nosotras, era un castillo. Carmela se acostó de inmediato. Yo la cubrí. Ella me miró con ojos temblorosos. ¿Mamá nos va a encontrar? Tragué saliva. Sí, mentí. Ella vendrá. Pero en el fondo, no lo sabía. Esa noche no dormí. Escuché cada ruido, cada carro que pasaba, cada crujido en la casa. No podía dejar de pensar en ella. ¿Estaría viva? ¿Habría logrado escapar? A la mañana siguiente, doña Marlene preparó café. Me senté con las manos temblorosas. ¿Qué piensas hacer ahora?, me preguntó. No supe qué decir.
Esperar a mi mamá. Eso era todo lo que tenía. Ella suspiró. No pueden quedarse aquí mucho tiempo. Pero conozco un lugar, un convento en el pueblo. Las monjas ayudan a niñas como tú. Convento. La palabra me sonaba lejana. No sabía si confiar, pero tampoco tenía otra opción. Esa tarde, caminamos con doña Marlene por las calles del pueblo. Carmela iba a mi lado, agarrada de mi mano, en silencio. Pasamos por plazas, tiendas, niños jugando. Todo parecía tan normal. Y eso me dolía. Porque nada en mi vida era normal. Al llegar al convento, una monja salió al portón. Tenía el rostro serio, pero los ojos no eran fríos. Doña Marlene habló por nosotras, son hijas de una mujer golpeada. ¿Hicieron lo que pudieron para huir? La monja nos miró. No hizo preguntas. Solo dijo, vengan. Vamos a darles de comer. Y al cruzar ese portón, sentí que entrábamos a otro mundo. Un mundo de silencio. De rutinas. De reglas. Pero también de comida caliente. De camas limpias. De paz. Comimos sopa. Sopa caliente que sabía a descanso. Carmela comía en silencio, pero con lágrimas en los ojos. Yo también. Doña Marlene se fue poco después. Nos dejó con una mirada que decía todo. Y me sentí agradecida. Profundamente agradecida. Las monjas nos mostraron un cuartito con 2 camas. Ropa limpia. Agua caliente para bañarnos. Esa noche, después de acostar a Carmela, me quedé despierta. Pensando en ella. Mi mamá. ¿Dónde estaba? ¿Había logrado escapar? Estaba viva. Me aferré a una oración silenciosa. Una oración sin palabras. Solo un deseo, que estuviera viva. Que nos encontrara. Los días en el convento pasaban lentos. Demasiado lentos para alguien que no quería paz, sino respuestas. Las monjas eran buenas. Nos daban comida, ropa limpia, tareas para mantenernos ocupadas. Orábamos en la mañana, ayudábamos a barrer el patio, comíamos en silencio. Pero yo no estaba ahí. Mi cuerpo sí, pero mi mente seguía atrapada en el camino, en la casa, en ella. Carmela empezaba a reír de nuevo. Jugaba con las otras niñas, aunque seguía muy callada. A veces, en medio de la noche, la escuchaba llorar entre sueños. Yo no lloraba. No me lo permitía. Porque si yo me caía, ¿quién la iba a sostener? Las noches eran lo peor. Todo estaba en silencio. Y ese silencio se llenaba con preguntas. ¿Dónde está mi mamá? ¿Está viva? ¿Sigue con él? ¿Nos está buscando? ¿La mató? Pasaron los días. Después, las semanas. Y nada. Una tarde, mientras ayudaba a colgar ropa en el patio, vi a doña Marlene llegar al convento. Corrí hacia ella. ¿Sabe algo? Mi voz temblaba. Mis manos también. Doña Marlene bajó la mirada. Tu papá anda preguntando por el pueblo, me dijo. Dice que su mujer desapareció. Que sus hijas están perdidas. Mi estómago se revolvió. ¿Y mi mamá? Nadie la ha visto. Nadie dice nada. Sentí que el mundo se me cerraba. El suelo se volvía inestable. Y la única certeza que tenía, desapareció. Las monjas intentaban tranquilizarme. Me decían que él no se atrevería a entrar ahí. Que estábamos seguras. Pero yo no quería seguridad. Quería a mi mamá. Una noche, decidí que no podía más. No podía seguir esperando. Tenía que volver. Tenía que verla con mis propios ojos. No a la casa. Pero cerca. Tal vez alguien supiera algo. Tal vez ella estaría ahí. No podía llevarme a Carmela. No podía arriesgarla. Si algo me pasaba, ella seguiría a salvo. Así que esperé. Esperé a que todas durmieran. A que el silencio lo cubriera todo. Carmela dormía profundamente. Tenía la mano cerrada en puño,
como si todavía se aferrara al miedo. Me levanté en silencio. Mis pasos eran suaves sobre el piso de piedra. El convento parecía otro mundo bajo la luz tenue de la vela que aún ardía en la capilla. Cuando llegué al portón, mi corazón se aceleró. Estaba por hacerlo. Estaba por cruzar el límite. Entonces, una voz detrás de mí. ¿A dónde crees que vas, niña? Me giré de golpe. Una monja estaba allí. No parecía enojada. Solo, triste. Necesito ver a mi mamá, dije casi en un susurro. Ella me observó en silencio. Suspiró. ¿Sabes que él todavía anda por ahí? Asentí. Lo sabía. Y aún así, tenía que hacerlo. Entonces ve, dijo. Pero si él te encuentra, no digas que no te advertimos. Empujé el portón con manos temblorosas. La calle estaba desierta. El aire helado me golpeó en la cara. Y mis piernas comenzaron a moverse solas. Caminé. No pensé. Solo caminé. Pasé por la plaza, las calles de tierra, la tienda cerrada, el puente. Cada sombra me hacía temblar. Cada ruido me hacía girar la cabeza. Pero no me detuve. Cuando llegué a la casa, lo supe de inmediato. Algo había pasado. La puerta estaba abierta. La cerca, caída. Una ventana rota. El aire olía a humedad, y a algo más. Abandono. Entré con el corazón en la garganta. Todo estaba patas arriba. Los muebles volcados. Fragmentos de vidrio por el suelo. Y silencio. Grité su nombre en voz baja. Nada. Fui al cuarto de mis papás. Ahí, colgado en un clavo, había un pedazo del vestido floreado de mi mamá. Lo reconocí. Ella había estado ahí. Había intentado escapar. Y entonces, escuché pasos. Pasos en el camino. Mi cuerpo se paralizó. ¿Él? ¿Ella? Me escondí detrás de la puerta. Y entonces la escuché. Una voz rota. Débil. Pero inconfundible. Hija. Mi mundo se detuvo. Giré el rostro. Era ella. Mi mamá. Entró tambaleando. Los pies sucios. El vestido rasgado. La cara golpeada. Parecía un fantasma. Pero estaba viva. Corrí hacia ella. La abracé como si no fuera a soltarla nunca más. Y lloré. Por todo lo que habíamos pasado. Por todo lo que aún faltaba por sanar. Ella me sostuvo con fuerza. Pensé que te había perdido, me susurró. Yo también. Nos miramos. Y por primera vez, vi algo nuevo en ella. Fuerza. Furia. Determinación. Lo intenté, dijo. Intenté escapar la misma noche que ustedes. Pero él me encerró. Me golpeó. Me dijo que iría tras ustedes. Que las encontraría aunque fuera en el infierno. Sus palabras me helaron la sangre. ¿Y cómo saliste? Se emborrachó más de lo normal. Cuando se quedó dormido, escapé por la ventana. La miré con los ojos llenos de preguntas. ¿Y él sigue buscándonos? Sí, dijo. Pero esta vez, no me va a encontrar. Esta vez, no nos va a lastimar nunca más. Mi mamá me miró con los ojos encendidos. Ya no era la mujer rota de antes. Era otra. Herida, sí. Pero llena de fuego. Tenemos que ir por Carmela, me dijo. Asentí sin dudar. Pero no habíamos dado ni 2 pasos cuando lo escuchamos. Un silbido. Largo. Familiar. Ese silbido que usaba para llamarnos como si fuéramos animales. Él estaba cerca. Mi mamá se puso pálida. Yo sentí que se me paralizaba el cuerpo. ¡Corre! Me gritó. Y corrimos. Otra vez. Como aquella noche. Como si fuera la última. Corrimos por el patio, por la cerca rota, por el camino de tierra. El aire nos golpeaba la cara. Las ramas nos arañaban los brazos.
Pero no podíamos detenernos. Él gritaba atrás. Su voz era como una puñalada. Malditas. Vuelvan aquí. Mi mamá me apretó la mano con tanta fuerza que sentí sus uñas clavarse en mi piel. No quería soltarme. Y yo no quería dejarla atrás. Pero él estaba más cerca. Podía sentirlo. Nos metimos en un sendero entre los matorrales. Las espinas nos cortaban los tobillos, las ramas se nos enredaban en la ropa. Corríamos entre la maleza como animales acorralados. Entonces, lo escuchamos de nuevo. Él, pateando el monte, gritando, silbando. Estaba cazándonos. Mi mamá me jaló detrás de un árbol grueso. Me cubrió la boca con la mano. Y ahí nos quedamos. Temblando. Él pasó tan cerca que podía oler el tequila mezclado con sudor. Sus pasos eran pesados. Su voz, venenosa. Sé que están aquí. No sirve de nada esconderse. Ustedes son mías. Todas. Yo temblaba tanto que pensé que nos delataría el miedo. Pero él seguía caminando. Buscando. Y entonces mi mamá me susurró algo que me partió el alma: corre. ¿Qué? ¿Ahora? Corre al convento. Ve por Carmela. No. No te voy a dejar. Pero ella ya había tomado la decisión. Se separó de mí y salió al claro, rompiendo ramas a propósito. Gritando. Haciendo ruido. Se entregó como carnada. Estoy aquí, maldito. Él cambió de dirección de inmediato. Corría tras ella. Y yo, me quedé ahí. Congelada. Paralizada. Hasta que entendí, me estaba salvando la vida. Corrí. Corrí con todo lo que tenía. El bosque se volvió un laberinto. Pero no me detuve. No sabía si la volvería a ver. Pero sabía que tenía que llegar por Carmela. Tenía que hacer algo con todo el coraje que ella acababa de dejarme. Llegué al convento golpeando el portón con las manos ensangrentadas de tanto correr entre ramas. La monja me abrió. Y cuando le dije lo que había pasado, su cara se puso blanca. Mandaron a buscar ayuda. Yo me quedé ahí, temblando, abrazando a Carmela, que aún dormía. Le acariciaba el cabello, susurrando: ¿todo está bien? Ya va a pasar. Mamá viene. Mamá va a llegar. Las horas más largas de mi vida pasaron esa noche. Hasta que el sol empezó a salir. Y escuché voces en el patio. Corrí. Y ahí estaba ella. Mi mamá. Sostenida por dos hombres. Con la ropa desgarrada, los labios partidos, las rodillas sangrando. Pero viva. Cuando la abracé, ella ya no lloraba. Solo respiraba. Como si todo el aire del mundo se hubiera estado guardando para ese momento. No me contó qué hizo exactamente para escapar. No me lo preguntes. Creo que no podría repetirlo. Pero lo que sí sé, es que esa noche, en el bosque, mató su miedo. Y esa fue la noche en la que, por fin, mi familia volvió a nacer. Después de esa noche en el bosque, ya no había vuelta atrás. Mi mamá ya no era la misma. Estaba golpeada. Herida. Pero su espíritu, estaba despierto. Las monjas del convento nos ayudaron a encontrar un lugar lejos. Una familia en la capital que ofrecía trabajo y techo a mujeres necesitadas. No sabíamos si sería fácil. Solo sabíamos que no podíamos quedarnos. Cuando subimos al autobús que nos llevaría a esa nueva vida, vi por la ventana el pueblo por última vez. Las calles polvorientas. Las casas con puertas cerradas. El lugar donde todo dolía. No lloré. No sentí nostalgia. Solo alivio. Y miedo. Porque aunque nos íbamos lejos, yo sabía que él todavía andaba suelto. Y ese pensamiento me acompañó durante mucho tiempo. Pero no volvió. Nunca volvió. Con el tiempo, supimos que se fue. Se largó del pueblo. Tal vez se dio cuenta de que había perdido lo único que podía controlar. Nosotras. Nuestra nueva vida no fue fácil. Dormíamos en una habitación prestada. Compartíamos un colchón.
Mi mamá lavaba, planchaba, cocinaba. Yo ayudaba en lo que podía. Pero había paz. Había silencio. Y no había golpes. Carmela volvió a reír. Volvió a soñar. Volvió a inventar historias con muñecas hechas de trapo. Mi mamá tardó más. Pero un día, la vi sonreír de verdad. Con el alma. Y supe que, al fin, el miedo se estaba yendo. Los años pasaron. Carmela creció. Se convirtió en madre. Tiene una hija que lleva su nombre. Mi mamá vivió hasta vernos libres, independientes, completas. Murió en paz. Y sé que se fue sabiendo que había ganado. Y yo tengo 45 años. Vivo una vida tranquila. Trabajo. Camino sin miedo. Miro a la gente a los ojos. A veces me preguntan por qué nunca hablo de mi papá. Y la respuesta es simple, porque no existe. Murió para mí la noche que entendí quién era en realidad. Y cada paso que di después fue para asegurarme de que no tuviera el poder de destruirme nunca más. No estoy aquí para dar lástima. Ni para buscar justicia. Estoy aquí para que alguien, del otro lado de esta pantalla, sepa esto, si se puede salir. Si se puede escapar. Si se puede empezar de nuevo. No importa cuán oscura parezca la noche, siempre existe una puerta. A veces esa puerta se llama valor. A veces se llama una vecina. Un convento.